5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. La gratitud es la frecuencia más alta que existe. Cuando agradeces, tu energía se expande y la vida empieza a moverse a tu favor. No se trata de fingir que todo está bien, sino de reconocer que incluso en lo difícil hay algo que te está preparando para más. Agradece lo que tienes, lo que estás aprendiendo y lo que viene en camino. Porque cuando vibras en gratitud, atraes abundancia sin tener que perseguirla. Y lo que es para ti, llega con facilidad. Bienvenidos al episodio número 24 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Y hoy los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Tadesse Takele y Brigitte Kosgei ganaron la Maratón de Tokio 2026, respectivamente categoría masculina, categoría femenina. En la categoría masculina, un sprint final de infarto, llegando 3 corredores casi que en el 41, como con 500, estaban todavía todos ahí apretando, pero fue finalmente Tadesse Takele el que se coronó campeón con 2 horas 03:37 de Etiopía. Segundo lugar, Geoffrey Toroitich de Kenia, 2 horas 03:37 con la diferencia de algunos segundos. Y en tercer lugar, Alexander Mutiso, 2 horas 03:38. Eso para entender un poco cómo estuvo de apretada la Maratón de Tokio en la élite masculina. En la élite femenina, ganó con muy buen tiempo Brigitte Kosgei, 2 horas 14:29. En segundo lugar, una mujer que estuvo en Colombia corriendo la 10K del Pacífico, Bertukan Welde, de Etiopía, 2 horas 16:36. Y en tercer lugar, Asefa Kebede ya estaba lista para llegar en tercera y le remató Hawi Feiza y le ganó. El tiempo de Hawi Feiza, 2 horas 17:39, y el de Asefa Kebede, cuarto lugar, 2 horas 17:39 también, obviamente con la diferencia de segundos. Esta maratón tuvo algo interesante, fue un corredor japonés que se escapó y todo el mundo dijo, no, pues obviamente se escapó y iba pues unos segundos por delante de todo el bloque de los keniatas, pero como en el 24 más o menos, pues ya pinchó y finalmente, nuevamente Kenia, Etiopía, África lideran Tokio. Pasando a otro campo de la información, me encuentro con una cifra que uno dice, tenemos que buscar otras cositas. Ya les había contado que llegan el circuito de maratones de Europa, pero me encuentro con un post de Quiero Run titulado El año más triste para correr Nueva York. Más de 240,000 personas de más de 160 países aplicaron para el sorteo. Hubo un aumento del 20% en las solicitudes con respecto al año pasado, que había sido récord con 200,000. Estadísticamente, ahora, ojo al dato, es más difícil entrar al maratón de Nueva York que ser aceptado en la Universidad de Harvard. Ahora, este año algo particular, y es que es el 50 aniversario del recorrido. 2024, solicitudes 165,000, una tasa de aceptación del 4 al 5%. 2025, 200,000, una tasa de aceptación del 2 al 3%. 2026, más de 240,000,
una tasa de aceptación del 1%. Dice el post, si no fuiste seleccionado, recuerda que aún quedan opciones como las charities o las organizaciones benéficas o los operadores turísticos internacionales. Solo uno de cada 100 solicitantes de la Maratón de Nueva York fue aceptado. Cada vez más difícil, cada vez más complicado. Bueno, gracias a todos. Sigo diciendo por los comentarios, por la gente que se suma a Cambio de Ritmo. Ya saben, en mi perfil, en @GeorgeBalaguera, aparece el link de la Vaki si quieren aportar. También, si usted está interesado en pautar o que su producto aparezca en Cambio de Ritmo, en @GeorgeBalaguera, también en Instagram me pueden escribir y podemos hacer negocios, claro que sí, ni más faltaba. También a todos, gracias por los mensajes. Ya en el siguiente episodio me tomaré un tiempito para leer algunos de los mensajes que han llegado muy cariñosos, muy queridos, de diferentes episodios. Obviamente para este episodio tenemos corresponsal directamente desde Tokio, primera mayor del año. Es médico pediatra, neonatóloga, cucuteña, pero vive en Popayán. Martica Torres es la corresponsal, no sin antes felicitar a dos colombianos que también se postularon. Sé que hay otros que puedan cumplir, pero estos se habían postulado para Cambio de Ritmo, que son Carlos Rodríguez y Angélica Valencia. Espero que estén bien los nombres y apellidos, que si no estoy mal completaron sus 6 majors. Colombianos, felicitaciones, y son oyentes de Cambio de Ritmo. Eso por ese lado. Por otro lado, es un placer anunciarles que Cambio de Ritmo es medio aliado oficial de la Media Maratón de Bogotá, y vendrán sorpresas. Hoy, en este episodio, pues nos va a acompañar un vocero de la Media Maratón, pero en el próximo episodio tendremos detalles de las sorpresas para los oyentes y las oyentes de Cambio de Ritmo. Aquí arranca el episodio número 24. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Esta descripción les puede llamar la atención. Tokio, la ajetreada capital de Japón, mezcla lo ultramoderno y lo tradicional, desde los rascacielos iluminados con neones hasta los templos históricos. El opulento santuario Shinto Meiji es conocido por su puerta altísima, los bosques circundantes. El Palacio Imperial se ubica en medio de grandes jardines públicos, los diferentes museos, y aquí podríamos seguir describiendo la capital de Japón, pero también es la primera mayor del año, Tokio. Nuestra corresponsal para esta oportunidad es médica, pediatra, neonatóloga, esposa, mamá de 2 niños, también de un perro y 2 gatos. Esa descripción me pareció fenomenal. Una familia grande, y acaba de correr la maratón de Tokio. No le gusta que le digan Marta, entonces le voy a decir Martica, como es conocida en sus redes, @Martica Torres. Martica, bienvenida a Cambio de Ritmo. Hola Jorge y oyentes de Cambio de Ritmo. ¿Cómo va todo? Muy bien, ya por acá descansando. Descansando después de ese reto. Sí, todo un reto viajar hasta acá, llegar y correr la carrera. Martica, ¿de dónde es? Jorge, yo nací en Cúcuta, pero mi familia es del Valle del Cauca, pero igual yo viví en Cúcuta hasta los 16 años. Luego me fui a estudiar medicina a la ciudad de Popayán y ya llevo viviendo en Popayán pues muchísimos años porque mi esposo es de allá de Popayán. Estuve también estudiando parte en Cali, parte en Medellín, pero pues ya me considero como si fuera de Popayán. ¿Qué es lo más lindo de Cúcuta?
Pues en estos momentos que está haciendo como 5 grados de temperatura aquí en Tokio y lloviendo el calor, hoy Ah, extrañé el calor de Cúcuta. claro, claro. Y ahí ese paseo por el malecón. Sí, sí, Cúcuta es una ciudad muy hermosa, es muy cálida, con un buen clima, pues, pues muy caliente, sí, pero por lo menos no llueve casi, no llueve tanto como por acá o en Popayán, Claro, lo que pasa pero es que usted es muy agradable. ha estado por Cúcuta, Cali, Popayán, Medellín, ciudades que tienen como climas similares. Sí, en Popayán el clima sí es muy diferente al de Cúcuta, es más templadito, es un clima muy, muy agradable, por lo Ujú. que en un mismo día tenemos de todos los climas. En las mañanas suele haber sol, en las tardes llueve, en las noches son fresquitas, a veces son frías, pero bueno, el clima es muy agradable allá. ¿Por qué decidió estudiar medicina? La razón principal, siempre quise ayudar a la gente. Desde pequeñita siempre me pareció que era la carrera más indicada en la que yo podía ayudar a la gente. Fuera de eso, pues soy la menor de 3 hermanos y mis hermanos también son médicos. Entonces también como que siempre vi en ellos la posibilidad de ayudar a la gente y me vi reflejada en ellos que podía hacer lo mismo también. Ujú. ¿Y la especialidad, la pediatría? Ya en el transcurso de mi carrera como médica, cuando estaba estudiando medicina, más o menos en el 10.º semestre, empezamos a ver niños y esa fue la parte que más me gustó de toda la carrera. Ahí me enfoqué demasiado y dije, no, esto es lo mío, los niños son lo mío, la pediatría. Y definitivamente no me arrepiento de eso porque me sigue encantando la pediatría y ya después pues me especialicé en lo que es neonatología, que son los recién nacidos de 0 hasta los 28 días de vida. Que ahora cuentan las cifras, ya no son tantos recién nacidos como antes. Precisamente el enfoque de la neonatología es también el manejo del recién nacido prematuro, entonces de los niños que nacen antes del tiempo. Y de hecho mis 2 hijos fueron también recién nacidos prematuros. Entonces es una cosa curiosa que yo ya siendo neonatóloga y mis hijos me enseñaron más sobre neonatología ¿El esposo qué de lo hace, que Martica? aprendí en la universidad. Mi esposo también es pediatra y neonatólogo. Ah, no, pero Hacemos familia. lo mismo. ¿Y dónde lo conoció? Lo conocí en Popayán mientras Ujú. estaba haciendo la carrera de medicina. Ahí lo conocí. Ay, o sea, la carrera de medicina que es una maratón completa, ¿no? Sobre todo porque ustedes tienen Sí. que subespecializarse, aparte de la medicina, la pediatría, y aparte de la pediatría, la neonatología, y aparte de eso, la otra especialización que es ser mamá de 2 niños. Pero aparte de eso, un perro y 2 gatos. ¿Cómo se llaman? Inicialmente, ¿cómo se llaman los niños? Mis hijos se llaman Nicolás, que es el mayor, él tiene 12 años, y la niña se llama Paulina, que tiene 9 añitos. ¿Y el perro y los gatos? El perro se llama Bruno. Ajá. Y los gatos, tengo un gato machito que se llama Blue y la gata se llama Aisha. Aisha. Es que, claro, me parece muy bonito porque obviamente los cuenta dentro de la familia y eso ha venido cambiando. Antes el perrito estaba ahí en el patio encerrado, pero ya no. Hacen parte de la familia y se cuentan, perdón, dentro de la familia. Martica, ¿cómo empezó a correr? ¿Por qué empezó a correr? Yo cuando estudié medicina, pues siempre estuve muy enfocada en estudiar y nunca le saqué tiempo al ejercicio. Y pues eso está muy mal hecho para nosotros los médicos que predicamos y no aplicamos. Mucha gente que también fue compañera mía, médicos, pues no hacemos ejercicio. Y de hecho, pues yo me enfoqué mucho en estudiar, pues medicina en la Universidad del Cauca son 6 años y medio prácticamente. Luego hice el rural, luego la carrera, estudié, trabajé como médica hospitalaria, luego fui ya pediatra, hice la residencia en pediatría y luego neonatología, entonces fueron casi 20 años en donde solo estudié y nunca hice nada. Ya cuando me gradué de neonatóloga, yo dije, no, tengo que hacer algo por mi vida. Aparte de estudiar, yo ya tuve a Nicolás, a mi hijo mayor, y quería que él estuviera orgulloso de mí por ser algo más, tener alguna medalla, porque veía que mi esposo sí había hecho muchas competencias de fútbol, él tenía trofeos y yo nada. Entonces yo Ujú. decía,
pero Dios mío, yo nunca, o sea, aparte del estudio no he hecho nada y quería como tener una medallita. Entonces, cada vez que nosotros viajábamos a Cali, en esa época veíamos que allá hacían competencias, carreras, pero siempre que me daba cuenta ya habían pasado las carreras. Entonces un día ya me puse más atenta y busqué quién era el organizador, que era Juancho Correlón, y entonces averigüé cuál era la próxima carrera y era precisamente la 10K Verde, que esa la realizaban en marzo y eso fue en diciembre. Entonces yo dije, no, pues aprovechar fin de año, comienzo de año, voy a aprovechar y me voy a inscribir en una carrera y voy a correr mi primera carrera así, bien bruta, pero decía, me inscribí a 10 kilómetros porque en esa época pues no hacían carreras de 5K, eran muy, muy escasas y yo no tenía ni idea, yo nunca ni había empezado a correr y lo que hice fue inscribirme sin saber nada. Claro, pero como todos, tranquila, tranquila. Hay algo que me llama la atención de lo que decía ahora, médica, pediatra, neonatóloga, pero sentía que tenía que tenerse como una medallita para mostrarle a su hijo, ¿no? Es decir, muchas veces es como tener otro motivo de orgullo, pero también por salud, Martica. Sí, claro. Eso fue una razón, ¿no? Mi hijo fue pues como que él viera que he hecho otra cosa más en la vida, aparte de solo estudiar. Y la otra razón era que yo tenía las piernitas muy gorditas. Entonces, soy una persona que pues se ve delgada, pero mis piernas siempre fueron gorditas. Entonces, mi esposo me decía que corriendo seguramente se me adelgazaban las piernas. Entonces, también por eso fue que decidí correr. Entonces, yo me inscribí a esa carrera de 10 kilómetros. Traté de entrenar esos 3 meses, pero empezar así de cero, sin saber, sin entrenador. No tenía ni idea de nada. Yo muy, muy chistosa pues porque me puse a leer el reglamento de la carrera y vi que decía que el tiempo límite tenía que ser de 1 hora y 20 porque si no llegaba el carro escoba y se lo llevaba uno. Y yo me imaginaba un carro escoba y que lo subían a uno en ese carro, o sea, yo me imaginaba lo peor. Sí, y su hijo viéndola y usted no, tampoco, o sea, eso no puede pasar. Sí. No, yo recuerdo que empecé, entonces en Popayán hay un sitio muy lindo que se llama la Villa Olímpica, que es una pista atlética que tiene como 820 metros. Yo empecé a dar vueltas, ese día pues troté yo creo que 1 hora, pero fue más trote y caminata, sin saber nada. Y ya después terminé y yo no tenía ni idea de cuántos kilómetros eran. Entonces yo dije, ¿será que ya con eso tengo para hacer los 10 kilómetros? No sabía. En ese momento escuché unos señores hablando y ellos decían, no, hay una aplicación de un celular que le cuenta a uno los kilómetros. Entonces yo, ve, qué interesante. Entonces ya a partir de ahí pues la descargué y ya aprendí. Entonces claro, ese primer día yo terminé haciendo como 6.8 kilómetros en 1 hora, pero pues súper cansadísima terminé. Y luego al otro día quise hacer como 10 kilómetros y así pues porque ya se acercaba la carrera y yo quería hacer los 10 kilómetros antes de la carrera para ver cuánto me iba a demorar y no, pues me demoraba como 1 hora y media. Entonces para mi primera carrera yo dije no, me va a llevar el carrito de escoba, yo no dormí, yo estuve muy estresada por esa carrera. Pero fue al mismo tiempo una experiencia tan bonita porque mi esposo me acompañó para esa carrera, también mi cuñado. Y decidimos pues todos inscribirnos, ellos tampoco nunca habían corrido 10 kilómetros. Y esa carrera fue tan linda, fue en el año 2015, que hubo pues confeti, tiraron, fue muy muy bonita la salida. El circuito también era lindo, pero vi que había muchos niños, mucha gente, muchas mamás con bebés, gente también así sin piernas, o sea, fue impresionante para mí. Yo decía, bueno, pero pues gente sobreviviente del cáncer que tenía así letreros. Y yo dije, no, pero imposible que se los van a llevar en el carrito de escoba a ellos. Entonces, eso como que me tranquilizó un poco a mí, porque yo dije, no, pues yo seré la última, pero pues me voy con ellos. Pero entonces ya vi que no, que había mucha gente que se demoraba más de 1 hora y 20 y no nos llevó nunca el carrito de escoba. Ahí el hijo tenía ¿cuánto? ¿Un añito más o menos? No, estaba pequeñito, 1 añito apenas. 1 añito, sí, claro. Pero de todas maneras usted ya tenía su primera medalla, ¿no?
Sí, ahí conseguí mi primera medalla y nos quedó gustando tanto que después que seguimos inscribiendo a muchas carreras. Entonces, cada mes hacían una carrera, pero sino que todas eran de 10 kilómetros. Pues nos inscribíamos, pero ahí fuimos un poquito pues mejorando el tiempo, pero seguíamos así como sin mucha preparación, sin saber las de nutrición, de geles, nada de eso. O sea, era salir a correr y, y como morir en el intento, sobrevivir en el intento, pero pues esa fue como la experiencia en esos primeros años de running. Claro, Martica, ¿el tema de las piernas era estético o médico? Pues mira que en un principio cuando yo estudié medicina, yo había leído de una enfermedad que se llamaba linfedema, pero en esa época pues en los libros de medicina nos mostraba el linfedema como una cosa más severa y yo veía que mis piernas tenían eso. Incluso yo cuando estaba haciendo la residencia de pediatría en Cali consulté y me dijeron que lo que yo tenía era un linfedema congénito. Y viví con ese diagnóstico durante unos 10 años, pues me dijeron que no había nada que hacer, que evidentemente lo mío pues era una enfermedad, pero que no era curable, no tenía cura, pero que el único control que podía tener la enfermedad era usar medidas de compresión y tratar de hacerse drenaje linfático. Entonces eso fue lo que hice y pues quedé muy triste pues de saber que a pesar de todo el ejercicio que hiciera, mis piernas no iban a cambiar el aspecto. Sin embargo, ya estaba tan enganchada con lo del deporte, con lo de las carreras, que pues seguí practicándolo durante pues muchísimos años. Ya después, un día pues estaba muy, muy frustrada porque pues a pesar de que pasaron muchos años, yo seguía corriendo muy despacio, no mejoraba. Me comparaba con muchas personas que también empezaban a trotar pues como en las mismas condiciones mías y ya al mes o al poco tiempo ya habían despegado y ya corrían rápido y yo seguía como en el mismo punto. Entonces, curiosamente me puse a ver imágenes, buscar personas con esa enfermedad, con linfedema y que corrieran. Yo dije, ¿será que hay gente como yo que corre? Y encontré una foto en Instagram de una muchacha que tenía unas piernas igualitas a las mías y un cuerpo así muy parecido al mío. Entonces yo y mencionaba que lo que tenía era lipedema, que es otra enfermedad diferente. Entonces ahí yo dije, ¿pero qué es esto? Lo que yo tengo es esto. Entonces lo que había tenido era un mal diagnóstico, que obviamente se parecen las dos enfermedades, sino que el linfedema habla de una alteración en el tejido linfático, mientras que el lipedema es una enfermedad que es del tejido adiposo, o sea que se acumula la grasa de forma muy desproporcionada, principalmente en las piernas y en los brazos, y que afecta a las mujeres. Pues tenían todos los síntomas que yo tenía, así como en un libro. Entonces me puse a leer más de la enfermedad, que prácticamente somos mujeres que tenemos como de la cintura para arriba es un cuerpo y de la cintura para abajo somos 2 tallas más grandes. Nos salen morados en las piernas, sentimos mucha pesadez, mucho dolor. Con solo la palpación, cuando nos tocan, nos duele exageradamente. Entonces, todo eso pues me hizo ver que yo tenía esa enfermedad, lipedema. Ya consulté después a un médico pues especialista en lipedema y me confirmaron pues mis sospechas de que sí, definitivamente eso era lo que yo tenía, lipedema y no linfedema. Con la ventaja de que el lipedema sí tiene, aunque es una enfermedad también crónica, pues es progresiva, también se controla de la misma manera que el linfedema, que es con medias de compresión, con drenaje linfático, pero que existía una posibilidad de hacerse cirugía. La cirugía pues no es curativa, no es estética, pero sí nos alivia mucho. Es como un reinicio porque es una cirugía especializada en donde te extraen toda esa grasa que es patológica, es una grasa que no es igual a la grasa de cualquier persona, porque a pesar de que uno haga dieta, haga ejercicio, muchísimo ejercicio, yo seguía igual, mis piernas nunca cambiaban de tamaño. Y a partir de la cirugía pues pude mejorar y pude como revertir un poco esos síntomas que ya estaban progresando mucho. Y se dice que el lipedema, si sigue avanzando, puede convertirse ya
puede afectar ya los ganglios linfáticos y llevar a un linfedema, que era lo que me habían dicho inicialmente como diagnóstico inicial. Claro, además que cuando usted dice tejido adiposo, Martica, que es la médica, o sea, es más peso en el cuerpo, o sea, era mucho más pesada para correr. Aparte de verse más grandes, ¿dolía, por ejemplo, al correr le dolía o esa parte funcional no afectaba tanto? Sí me dolía, incluso a mí me dolía todo el tiempo y yo pensaba que eso era normal, vivir con las piernas cansadas. Eso es una enfermedad, también tiene un componente pues hereditario. Mi mamá tiene también un grado de lipedema, pero menor que el que yo tengo. Entonces ella siempre vivía con las piernas cansadas y yo pensaba que eso era normal, vivir con las piernas cansadas. Uno dice, no, de pronto el uso de los tacones y todo. Pero yo ya después cuando empecé a correr, yo ya y cuando me volví mamá, pues yo ya casi no volví a usar tacones. Ya me cambié a tenis siempre y vivía siempre con el dolor en las piernas y cansancio, pero pensaba que era normal que uno corriera y que sintiera ese cansancio siempre. Ujú. Ya después cuando me explicaron que pues para esta enfermedad no es solo las medidas de compresión y el drenaje linfático, sino que también hay que ayudarse mucho con la dieta porque tenemos que consumir una alimentación especial como libre de gluten, de lácteos, de azúcares, de alcohol. Entonces al controlar todo eso también uno puede encontrar algo de mejoría. ¿La cirugía llegó en qué momento? ¿Cuánto llevaba corriendo cuando llegó la cirugía? Mira, yo me enteré de que tenía lipedema en el año 2020, ya llevaba 5 años corriendo. 5 años corriendo. Ajá, y en el 2020 pues fue la pandemia y pues yo ya estaba, un día llegué muy triste porque pues quedaba siempre yo de última en todas las carreras, no mejoraba. Y ahí fue cuando descubrí el diagnóstico, pero entonces antes de que pasara eso, mi esposo me dijo, ¿y por qué no haces ciclismo? Mira que todos los ciclistas tienen las piernitas flacas. Y yo, bueno, voy a intentar con el ciclismo. Y llegó la pandemia, entonces compré un simulador y empecé a hacer, pues con lo de la pandemia, hacía mucho ciclismo en el simulador, nos conectábamos con el grupo de running y empecé a hacer triatlón. Entonces, buenísimo. me convertí en triatleta y todo, y mis piernas seguían igual. No, pero venga, sí, o sea, solo hasta la cirugía. Sí, no, pues, o sea, seguía igual, pero como fue la pandemia, pues en esa época, Sí. aquí en Colombia, bueno, allá en Colombia, no se conocía mucho de la enfermedad. Realmente yo me enteré del diagnóstico del lipedema del tratamiento y todo eso, era más por médicos de España. Entonces en ese momento yo consulté, fue virtualmente con los médicos de España y ellos me dijeron, sí, es lipedema, tienes un grado 2, ya tirando a grado 3, eres candidata para manejo quirúrgico y empecé a hacer todos esos trámites, pero como estábamos en plena pandemia, ya mi cirugía me la pude realizar en el año 2022. Aparte de que es un centro especializado en lipedema, pues las cirugías allá son como con 6 meses de anticipación, imagínate. O sea, uno tiene que usar las medidas de compresión como por 6 meses y ya sacar el turno para la cirugía y ya cuando el cirujano tiene la posibilidad de operarla, ya ha pasado pues bastante tiempo, como 8 o 9 meses. O sea que fue operada en España. Sí. Ujú. Y fueron 2 cirugías. La primera cirugía fue de tobillos hasta arribita de las rodillas y ya la segunda fue de más arriba de las rodillas a lo que son los muslos. Ujú. Hasta los muslos. Pero hay gente que requiere hasta 3 cirugías. En mi caso, pues solo con 2 fue necesario. Ya fue suficiente. No le pregunto el precio, pues porque me imagino. Sí. Sí, No, mira porque- que afortunadamente pues tenía la póliza de prepagada Ujú. y me cubrió como el 70% de los gastos. Ay, qué bien. Entonces, estuve de buenas con eso. Desde que... Y es que también, Ajá. perdón, es que el lipedema también es una enfermedad que está muy ligada en la parte hormonal. Entonces, por lo menos a mí se me empezó a desarrollar en la pubertad. Pero hay muchas mujeres que se les empieza a desarrollar con el embarazo o en la menopausia. Entonces yo también decía, Dios mío, cuando yo esté por entrar a la menopausia y me ponga peor y que confinada a una silla de ruedas o eso era lo que más me asustaba, por eso Claro. decidí pues llegar a ese punto porque pues ya había hecho
correr todo lo que quieras, me inscribí a un Ironman, un 70.3, hice de todo y mis piernas seguían igual, y más la dieta, el ejercicio, todo, y seguía igual. Seguía Y igual. bueno, ya este es como el último recurso. No, y aparte de eso, que para que los oyentes lo ubiquen un poco, como lo cuenta Martica, no es un tema estético, o sea, es una descripción, enfermedad crónica y progresiva del tejido adiposo que causa acumulación anormal y simétrica de grasa, y típicamente de cintura para abajo, dolor, pesadez, lo que dice Martica, moretones, no desaparece con dieta y ejercicio, afecta principalmente a mujeres y requiere manejo multidisciplinar, y eso afecta pues un montón de cosas, para que de pronto el oyente o los oyentes se hagan una idea de que más allá de algo estético o de mejorar tiempos corriendo, era un tema médico que la estaba afectando. Antes de la cirugía y después de los 10K de la carrera verde, ¿hasta qué distancia había corrido, Martica? Porque yo había corrí muchas carreras de 10K. Y ya, pues lo bueno era que yo tenía mucha resistencia, o sea, podía demorarme todo lo que quisiera, pero yo decía, iba lenta pero segura. Pero segura, claro. Sí, y yo decía, pero yo te puedo aguantar 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Yo creo que mi primera media maratón me demoré como 3 horas y empecé a hacer así, pero luego quedé en embarazo de Paulina. Entonces me tocó parar, entonces durante todo ese tiempo fue caminando mucho, porque pues todavía no tenía pues la base aeróbica así de correr, pero caminé durante todo el embarazo y sí me movía mucho. Alcancé a hacer, luego en el 2018 me apunté a una maratón, que fue mi primera maratón. En esa época pues mi hija tenía 2 añitos. Entonces alcancé a hacer maratón y ¿Cuál fue la primera? Hice la maratón de Berlín en el 2018. Ah, súper. ¿Por sorteo? No, pues eso fue una historia muy chistosa, porque yo siempre tuve en mi mente que todavía no eran mis tiempos para hacer maratón. En mi mente yo siempre dije, no, yo creo que podré hacer una maratón cuando haga 10 kilómetros por ahí en 1 hora. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Y mi esposo sí quería, pues como él también corría con nosotros y nos inscribíamos a carreras, él dijo, no, yo si algún día hago una maratón, la hago pero en un sitio donde me esperen las 8 horas, donde lo que me demore, y que me garanticen el agua, porque nos había pasado muchas veces en Cali que por ser los últimos se nos acababa el agua, nos abrían las calles, entonces sí sufríamos mucho por eso. Entonces él dijo, no, si me voy a correr una maratón, la corro en Berlín. Entonces, que es plana, que es chévere, y por el hecho de poder correr con los mejores del mundo. O sea, es el único deporte en donde tú puedes correr con Eliud Kipchoge. Entonces, eso era pues lo máximo. Entonces, él dijo, pero entonces yo le dije, no, pues yo no estoy preparada todavía para correr maratón. Entonces él dijo, no, entonces yo me voy para Europa solo. Entonces yo dije, no, bueno, entonces yo también quiero ir. Y así como terminé corriendo la maratón. La maratón. Fue más como por el hecho de viajar y conocer, pero sentí que no estaba preparada, aunque sí la terminamos los dos, pero sí la sufrimos. Y sobre todo más yo por lo que tuve, como por mi problema del lipedema, siempre mis tobillos, otra manifestación clínica que tiene esta enfermedad es que tenemos como una hiperlaxitud de las articulaciones, entonces tendemos a hacer como problemas en los tobillos, como muchas, ¿cómo decirte? Como luxaciones, tendinitis, luxaciones. Entonces yo en mi primera maratón alcancé a hacer los 21 kilómetros pues como bien, y ya después del kilómetro 24, 25 me empezaron a molestar mucho los tobillos, a pesar, entonces ya me tocó caminar. Y la terminé pues así entre trote y caminata, pero pues la terminé, pero sí sentí que no era mi momento y que no fue buena idea, porque también llevaba muy poquito tiempo de empezar a correr, porque pues empecé a correr en el 2015 y tuve el embarazo de mi hija en ese tiempo. Entonces, y apenas habían pasado 3 años ya para correr una maratón, entonces no siento que no fue buena idea. Y aparte de eso, con el miedo de que le llegara el carrito ahí a llevarse. Ah, sí. No, ya para Berlín ya sabía que eso no. Claro, pero suele pasar. Sí.
hasta ahora, ¿cuántas maratones ha corrido? Primero fue Berlín. Sí, ya después en la pandemia ya nos volvimos a inscribir a Berlín. Ah, no, mentiras. Luego hicimos Chicago. O sea, nos quedó gustando, entonces, bueno, nos inscribimos a Chicago. En Chicago fue la misma historia de quería mejorar mis tiempos, pero otra vez lo mismo. Corrí más o menos 21 kilómetros y más o menos hasta el 24 me empezó a doler. Hice una fascitis plantar, entonces no, fue horrible. Entonces la terminé casi que en el mismo tiempo que hice la primera maratón. Y con muy malas sensaciones. Después de esa quedé lesionada como un mes y empecé a nadar, pues para no perder como el hábito del ejercicio. Y ahí fue que coincidió como con la nadada y luego lo del ciclismo con la pandemia. Entonces ahí fue que me convertí en triatleta por ser una runner lesionada. Ujú. Entonces corrí esa, la de Chicago en el 2019 fue. Luego en la pandemia nos inscribimos a Berlín y nos ganamos el sorteo para correrla otra vez en el 2021. Entonces ese año, en el 2021, corrí la maratón de Berlín e hice el Ironman 70.3 de Cartagena. Muy tesa. O sea que ha corrido 2 veces Berlín. 3. No, Es pero que nos después otra gusta vez. mucho. Vaya, vaya. No, es que tengo una fortuna que mi esposo tiene muy buena suerte y él se inscribe y como Berlín la hacen, el sorteo puede hacerse en parejas, Ujú. entonces a lo que se inscriba, él se lo gana. Ah, Entonces, no. Toca decirle al esposo. ¿Cómo se llama el esposo? Nacho, Toca decirle a Nacho que si nos colabora ahí a un montón de corredores, pues para que nos inscribamos juntos. sí, sí, él tiene muy buena suerte. Entonces Ujú. luego hicimos Berlín otra vez. Luego para el 2022 nos inscribimos a Nueva York y él se ganó el sorteo también. No, pero. Y yo no, a mí me tocó ir pues por Ujú. agencia. Ujú. Luego hicimos la de Londres y luego el año pasado, no mentiras, fue en el año 2024. Ujú. Yo hice nos inscribimos a Berlín, pero él estuvo lesionado y él no la pudo correr, pero yo sí la hice. Entonces yo ya llevo 3 veces Berlín, Nueva York, Chicago y Londres. Y pues la de Tokio que acaba de pasar. O sea que está a una de las Six Majors. Sí, ya si Ujú. Dios quiere, ya pronto. Ya pronto. Eh, ¿En qué cambió luego de la cirugía la manera de correr? ¿Qué sintió luego de la cirugía? Pues mira, Jorge, que desde que había pasado solo un mes de mi cirugía, cuando ya me dieron el aval para volver a trotar, y sentí ya ligereza en las piernas, ya no las sentía tan pesadas. Y mi pace, o sea que yo siempre andaba como a 8 minutos el kilómetro, ya empecé a correr a 7, con las mismas sensaciones con las que corría antes, Ujú. pero ya un pace más rápido. Entonces sí fue la diferencia, fue abismal, o sea, se sintió en la ligereza de las piernas y que ya sabiendo que yo tenía que usar pues la mayor parte del tiempo las medias de compresión, pues ya no me volvían a doler tanto las piernas, porque antes yo no las usaba. Entonces eso sí es como un pilar muy importante para esta enfermedad, es mantener las medias de compresión. Eso le iba a decir, no solo para correr, de uso diario. Ujú. Sí, yo las uso casi que las 24 horas, yo Ujú. todo el tiempo. Sobre todo Y que cuando imagino no que me las ponga o me las quito así 2, 3 horas, me empiezan a doler las a piernas. doler. Por su Sí, trabajo está mucho tiempo de pie, Martica. sí, Ujú. sí, cuando pasamos la ronda matutina, sí, sí hay que estar mucho tiempo de pie y sí, siempre me canso un poco, pero bueno. Sobre todo por lo que casi siempre yo entreno en las mañanas, entonces cuando paso la revista ya vengo de haber hecho 10 kilómetros. Claro, Entonces sí, claro, es duro por eso. es duro. Eh, Aparte de la cirugía y de la alimentación, ¿algo más? Es decir, hidratación o algo diferente, ¿o era la cirugía y una dieta muy específica? Sí, lo que te digo, la dieta, pues hay que evitar los lácteos, el gluten, los azúcares, los alimentos procesados. Es prácticamente pues una dieta muy sana, muy basada en frutas, en verduras,
en proteínas, pero que sean como más carnes blandas, como pollo, pescado, como dieta mediterránea, es la que hablan ellos. Y las medias de compresión, pues casi que 24 horas. Claro. Lo otro es, por ejemplo, el peso cambió. Es decir, al retirar ese tejido adiposo, si usted luego de la cirugía se pesaba, ¿perdió peso? Pues yo tuve que adelgazar bastante, o sea, para la cirugía sí, pues traté de hacer una dieta muy, muy así, y alcancé a bajar como unos 2 kilitos, pero realmente durante los primeros meses de la cirugía sí me adelgacé, pero recuperé el peso y realmente sigo pesando lo mismo, pero yo creo que es porque ahora he cambiado mi forma de entrenar y ahora le presto más atención a los ejercicios de fortalecimiento. Entonces yo creo que también tengo un poquito más de masa muscular que antes. Entonces ahora mi peso es como igual que antes, pero ahora antes era más grasita y ahora es más músculo. Martica, algo clave de su historia tiene que ver con algo con lo que nos obsesionamos los corredores, los tiempos. Y es que obviamente uno empieza a correr y empieza a ver, venga, pero el otro corre más rápido, y yo no, y a mí qué me pasa. Bueno, en su caso, digamos que había como una enfermedad que luego descubrió, pero finalmente tiende uno como a compararse. Cuando corre, ¿en qué piensa? Cuando corre una maratón de estos años que lleva corriendo, ya con la familia, con los niños, con el perro, con los 2 gatos, con ese círculo familiar, con los niños que atiende todos los días, que no sé si tal vez eso pase ahí por su mente, ¿en qué piensa? Jorge, yo siempre disfruto del proceso. Ese es como mi lema. Y es verdad porque antes, pues, cuando corría quedaba con muchos dolores en las piernas, muchas molestias. Y yo ahora, el sencillo hecho de salir a correr, de tomar aire libre, eso me hace ser feliz. O sea, así haya corrido poquita distancia, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5, 10, 15, 20, lo que sea, siempre termino contenta después de cada entreno porque sé que es mi proceso y que poco a poco voy mejorando, pero cuando me mandan un entreno de ir muy suave en zona 2, lo disfruto también, disfruto correr despacio. Cuando me mandan series también trato de disfrutarlas y me gusta mucho compararme, pero ahora es conmigo misma, con la Martica de antes, de hace un año, de 2 años. Entonces eso es lo que más feliz a mí me hace porque veo que sí ha habido un proceso a pesar de que los años hayan pasado, de que de pronto pues ya estamos en una edad donde de pronto uno no puede mejorar tanto y que empecé tarde prácticamente a correr, pero sigo mejorando. Entonces eso me hace muy feliz y siempre ese es mi lema, disfrutar el proceso. ¿Cuántos años tiene la doctora Marta, si se le puede preguntar? Tengo 45 años. Claro, 45, pero repito, son procesos diferentes. Aparte de eso, una profesión pues como la de muchas personas en este caso, pero muy desgastante. Además, la otra profesión de ser mamá de 2 niños de 12 y 9 años, que también es, Sí. me imagino, salir del trabajo, llegar a cumplir con otros retos. Y también la otra profesión que es ser corredor, porque eso implica levantarse más temprano, de pronto acostarse más tarde. ¿Cómo son los Ujú. tiempos en su casa para entrenar, ya que el esposo también entrena? Sí, pues a mí me toca madrugar. Mi esposo realmente él es más de la trotadora y él es amante más de la trotadora. En cambio a mí yo odio la trotadora, casi nunca la uso. Yo soy feliz es corriendo afuera. Entonces prácticamente yo siempre madrugo a entrenar y es como mi tiempo cuando los niños están en vacaciones. Yo soy la más feliz porque pues no hay que alistarlos para el colegio y puedo salir a trotar más tranquila y ellos se quedan dormiditos y ya después yo sigo al trabajo. Pero cuando está en el colegio sí cuento con la ayuda de mi esposo porque pues él a veces cuando yo tengo que entrenar y es un entreno largo y los niños los pasan recogiendo, la ruta de bus pasa como a las 6 de la mañana, entonces no me da el tiempo para trotar, entonces él se encarga pues de ayudarme con eso Ujú. y yo salgo a trotar pues más tempranito para alcanzar a volver a bañarme para ir a trabajar.
así hacemos, es un corre-corre todo el día, realmente. Claro, y además de entrenamiento sábado y domingo, ¿no? ¿Qué día descansa en la semana? Pues mira que pues yo cuadro pues mis horas de trabajo en los turnos que hacemos, pero Ujú. sí para cuando estamos entrenando para una maratón, me ha tocado hacer muchísimos los fondos, los días más largos, así días entre semana, día jueves, viernes, porque tengo que trabajar los fines de semana. Y pues en Popayán tenemos la cosa de que nos llueve en la tarde casi siempre y pues no me gusta arriesgarme a dejar el entreno por la tarde y que me caiga el aguacero. Ujú. Entonces, o los entreno muy temprano, pero cuando son fondos así de 2 horas, sí me parece un poco peligroso salir, pues uno solo, mujer, a las 4 de la mañana, es peligroso. Ya una vez me pasó que me atracaron. Ay, Un domingo a las 5, yo pensaba que los domingos no salía nadie, porque siempre me encontraba, pero era como borrachos, la gente así. Pero un día sí me encontré un ladrón y me atracó y casi me mata. no. Entonces después de eso yo quedé como con el trauma de que no podía salir a correr tan temprano los domingos. Ujú. Entonces trato de ir en Popayán a la pista, sitios como más cerrados, más seguritos, pues para uno, como mujer es difícil. ¿Con qué equipo Pero entrena? yo ahora entreno con un grupo que se llama Dress Hall, Ujú. que es un grupo que es más que todo virtual, aunque ellos Mm. están localizados en Medellín. Sí. Pero me mandan todos mis entrenamientos por la aplicación Training Peaks y Ujú. ahí es donde pues ya llevo como 2 años con ellos, ¿Y muy contenta. contenta? Ujú, sí. Bueno, Martica, llegó el momento más esperado. Usted ya se había hecho 3 veces Berlín, ahí Songo Sorongo, 3 veces Berlín, Chicago, Londres, Nueva York. Y le digo Songo Sorongo porque, repito, cada quien tiene sus tiempos. Teniendo en Ujú. cuenta el lipedema, la profesión y demás, pues ya acaba de coronar su quinta mayor. ¿Cómo llega Tokio a su vida? Bueno, todo sucedió hace no, eso fue en el 2023. Creo que fue que mi esposo se ganó el sorteo. Yo ya te No. había dicho que mi esposo es muy suertudo. Nacho el suertudo. Sí, él se ganó el sorteo general de la maratón de Tokio. Entonces, hasta Ujú. ese momento nosotros habíamos hecho todas las maratones juntos. Yo cuando él se ganó el sorteo, yo de una, pues me puse a averiguar por agencia, a ver qué se podía hacer, pero estaba muy costoso. Mejor dicho, tocaba vender un riñón. Mm. Era muy costoso y así haciéndolo de último momento, averigüé con beneficencia, pero resulta que la maratón de Tokio tiene una cosa especial que es que si uno quiere correr por beneficencia, allá o charity, esos los hacen es antes del sorteo general, no es como en Londres, en Nueva York, en las demás carreras que primero es el sorteo y si uno no clasifica el sorteo puede participar con caridades, allá es Ajá. al revés, es primero la caridad, el sorteo de la caridad y luego se hacen el sorteo general. Entonces en ese momento yo pues estuvimos acá, pero pues acompañé a mi esposo y yo fui pues partícipe, pero como haciendo barra. Ah, o sea, No ya pude habían ido, correrla, pero fue a acompañar al pero esposo finalmente. sí, él Ujú. la hizo. Y entonces desde ese momento yo dije, no, yo tengo que hacer Tokio, Pues todo como sea. antojado usted con los En- niños. sí, entonces queríamos averiguar cómo hacíamos. Entonces, la verdad, la página de la Maratón de Tokio está todo muy explicado, sino que está en japonés. Entonces uno tiene que cacharrearle bastante. Ujú. Pero ahí fue donde me di cuenta de muchas cosas que realmente la Maratón de Tokio tiene muchas posibilidades para correrla y uno siempre se ha quedado con la impresión de que es la más difícil de clasificar, que es durísima, pero ya yo revisando entonces encontré que habían unos especies de desafíos que son ellos tienen una página, ¿no? Que es el TMF Virtual Run, que es Tokyo Marathon Foundation, Ujú. en donde ofrecen varios challenges o desafíos. Hacen uno por mes en donde uno puede inscribirse y la inscripción es muy económica, vale 1.500 yenes, que eso es algo así como $10. eh, y uno se inscribe y hace un desafío. Entonces, a veces el desafío es hacer 10 kilómetros durante 10 kilómetros así de una sola vez. Ujú. O a veces hacen desafíos de hacer 21 kilómetros, pero en el transcurso de una semana.
Entonces uno lo que hace es inscribirse, luego te dan como un código para poder ajustarlo con una aplicación que tienen ellos, que es la de Runkeeper con ASICS. Y entonces yo me acuerdo que yo hice esos 21 kilómetros pues fácilmente en una semana, con 3 entrenamientos de 7 kilómetros ya uno lo saca. Eso no, es sin importar el tiempo que uno se demore, nada. Entonces al completar los 21 kilómetros ya uno completaba el desafío y participaba en un sorteo. Entonces esos desafíos la verdad es que se inscribe muy poca gente, pues poca comparada con los que se inscriben a la maratón de Tokio general, ¿no? Ajá. Entonces yo me puse a hacer cuentas y revisé los desafíos anteriores y se inscribían por ahí 4.000 personas, 3.000, y ellos sorteaban 40 cupos. Entonces yo dije, bueno, pues ahí hay posibilidades. Y yo le puse tanta fe, lo manifesté tanto que en el primer desafío, que era hacer esos 21 kilómetros virtuales, yo ya me había inscrito para el segundo porque eso los ofrecen cada mes. Y me he ganado el primer desafío del que hice. Con ese me llegó un correo, Bueno. imagínate, me llegó el correo, eso fue en noviembre del 2024. Ya no es Que solo fui Nacho, ganadora. ya no es solo Nacho el suertudo de la familia, ¿no? Eso no fue sino manifestarlo porque yo dije, no, yo no voy a pagar agencias, pues más agencias ni nada. Yo dije, ya a lo que voy, o sea, si me gano el sorteo voy, pero ya no, es que sale muy costoso. Y fue manifestarle, entonces eso fue en el 2024 que me llegó el correo que you are the winner. Y ese fue el quinto desafío que estaban haciendo ellos para hacer la maratón de Tokio en el 2026. Entonces imagínate, yo tuve más de un año para prepararme financieramente y Pero psicológicamente y todo pues para esta maratón. Entonces fue muy chévere tener tanto tiempo pues como ya tener el cupo listo, pero pues también organizarse, porque pues un viaje a Tokio no se organiza tan fácilmente Claro. de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cuánto cuesta la inscripción, Martica? La inscripción para esta carrera me costó $230. Eso fue lo que $230. costó. Ajá. Ujú. Este año pues la subieron, ¿no? Porque cuando le tocó a mi esposo era mucho más económica. Y ya $230, después le perfecto. aumentaron. Me imagino que viajó con todo el team, o sea, esposo e hijos. No, la primera vez que vinimos fui solo Solo. con mi esposo, los dos. Ujú. Y esta vez, ¿sí están los 4? Esta vez sí quisimos traer a los niños porque ellos querían venir Claro, pues y pues la imagínense. experiencia, que conocieran, ya están más grandecitos. La primera vez pues era como una cosa que no sabíamos si íbamos a aguantar ese viaje tan largo y cómo sería con ellos, pero ya esta vez pues logramos como hacerlo un poco más asequible el viaje, así con paraditas para que no fuera tan duro para ellos. Hablemos de eso, hablemos de los tiquetes, Martica. ¿Cómo organizaron la ruta para llegar desde dónde? Ustedes salen desde Popayán, ¿no? Sí, desde Popayán pues toca viajar es hasta Cali, ¿no? Es como lo más económico porque en Cali, pues desde Cali los tiquetes son mucho más baratos, ¿no? O sea, Entonces, sale Popayán, son Cali 2 por horas. tierra. Ujú. Ajá, son 2 o 3 horas. Y ahora como están haciendo la doble calzada, uno se puede gastar hasta 4 horas de viajar de Popayán hasta Cali. Entre 3, 4 horas. Ya en Cali nosotros conseguimos un vuelo que va con escala a Panamá y luego de Panamá a Los Ángeles. Esa fue la ruta que hicimos. Tratamos de salir como al mediodía para llegar en la tarde a Los Ángeles y esa noche pues nos quedamos en Los Ángeles como para que fuera más fácil con los niños, para que ellos descansaran Perfecto. O sea, Ajá. duermen en Los Ángeles. y salía también mucho más barato, sí. Ujú. ¿Y ese que da en Los Ángeles es en un hotel cercano al aeropuerto? Sí, Ahí. hicimos esa vez esto, contratamos un hotel en el aeropuerto y ya no nos movimos más hasta el otro día que fue nuestro viaje. Ya en Los Ángeles es como el sitio donde se puede adquirir como los tiquetes a Tokio mucho más económicos y sale mucho más rápido porque el vuelo nos duró como 10 horas y media. Aunque decían que era 12 horas, pero no sé, nos demoramos 10 horas y media. Mientras que si sale de Nueva York, de Houston, pueden ser 14 horas, 15 horas. Bueno, buen tip. También, sí, también hay una forma de viajar también que es mucho más económica, que es por Canadá.
Ujú. Pero sucede que para Canadá nosotros necesitamos visa, así sea de tránsito. Y yo leí que era complicado pues sacar la visa, que porque a veces se demora mucho, la de Canadá. También para Japón hay que sacar visa, entonces era ya muy complicado tramitar dos visas. Entonces yo creo que lo que uno se ahorraba viajando por Canadá se lo gastaba tramitando la visa. Ujú. Entonces, en ese caso, pues si uno tiene la visa americana, pues uno pues le sale más fácil por Estados Unidos y directamente pues por Los Ángeles nos pareció que era lo más económico. Pues como te digo, yo estuve prácticamente un año cotizando tiquetes, viendo cómo podía salir más favorable. Además También que es que son descubrimos cuatro, que, ¿no? sí, claro. Entonces descubrimos que también, si tomábamos toda la ruta desde Cali hasta Tokio, salía muchísimo más cara. Entonces nosotros lo que hicimos fue con una aerolínea viajar hasta Los Ángeles y ya en Los Ángeles hay muchísimas aerolíneas que viajan a Tokio, hay unas que son de más bajo costo, eh, pero ya son diferentes precios. Entonces eso fue lo que hicimos, llegar a Los Ángeles como tranquilos y ya al otro día por otra aerolínea y ahí se ahorraron los costos como 2 millones de pesos por persona. Es un gran ahorro. Pero Sí, esos tiquetes eran comprados desde acá. Es decir, ustedes, los sí. tiquetes del viaje de Los Ángeles a Tokio los compraron desde acá. Ajá, pero los compramos precisamente el día del Black Friday, que son los días que como más rebajan, entonces aprovechamos eso y Sí. sí nos salió muy favorable. Para lo que veníamos cotizando, que era mucho más caro, sí nos ahorramos unos 6 millones de pesos, yo creo, en Pregunta, ticket. ¿viajan con maleta de cuánto? 23 Eh, kilos, 10 y sí, morral. la de 23 La kilos. de 23 kilos, sí, porque obviamente eso también sube más el precio. Sí, claro. Ujú. Pero Es que, uno puede cotizar unos tiquetes más baratos y hay unas aerolíneas que te van cobrando, sí, según la maleta que lleves, entonces ya eso es como de mirar, ¿no? sí, claro, Eh, pero es una logística muy interesante esa que está planteando Martica para los oyentes, porque uno, el viaje no es tan duro si uno duerme una noche en un sitio y al otro día arranca, que eso le llaman ahora stopover y lo ofrecen, Iberia lo ofrece en Madrid, Turkish mm, Airlines lo ofrece en Estambul, y es decir, llegue, le ofrecemos como un día o quédese 2 días, y en este caso es dormir una noche y ya el otro día salir. Uno cree que no, es que pierdo tiempo, no, pero el cuerpo sí agradece, Martica, sí, llegar, descansar, ducharse y al otro día salir. es verdad, porque mira que la vez que viajé con mi esposo, cuando él corrió la maratón, nosotros llegamos muy a las 6 de la mañana y a esa hora pues todavía no hay hotel, entonces veníamos cansados de 28 horas de viaje y llegar a las 6 y nos tocó con maletas por todo Tokio, Sí, esperar hasta que fuera a las 2 3 de la tarde que nos dieran, el check-in. entonces sí, fue mucho más duro, entonces ese día se perdió, yo me acuerdo que llegué tan cansada que llegamos fue a acostarnos, a bañarnos, a acostarnos y ya cuando lo levantamos eran las 9 de la noche, o sea Sí, que claro, es ese día diferente. pues, se ha perdido. ¿Y el hospedaje cómo lo coordinaron, Martica? Eso sí lo buscamos por una aplicación de esas de Booking. Ujú. Conseguimos un apartamento por la zona de Shinjuku, muy cerca donde sale la carrera. Estuvimos mirando y este nos salió a muy buen precio. Realmente el viaje a Tokio, lo que es costoso son los tiquetes, pero ya la quedada, lo que es la alimentación, aquí por la devaluación del yen es muchísimo más económico de lo que uno le puede salir un viaje a Estados Unidos o a otras partes. Ujú. Entonces, por lo menos aquí estamos en un apartamento con cocina, con baño, las dos camas, es un apartamento como para 4 personas y estamos pagando 2,5 millones por ¿Por 7 días. Bien, buen Ujú. precio. Claro, no, pues imagínese. Hmm, Eso le puede costar una noche Sí, para 2 personas en otro hotel, ¿no? ajá, Ahora, ustedes tienen una ventaja y es que ya habían ido. sí, Entonces, eso les da como una visión también diferente de tomamos el metro aquí, comemos esto, que es parte también del viaje. sí, claro. Martica, ¿qué expectativa tenía con la maratón de Tokio? Bueno, pues fue como una carrera tan soñada, tan soñada con tanto tiempo de Tan anticipación. planeada. Sí.
Y realmente yo soy muy disciplinada y prácticamente todos mis entrenos los hice sin falla. Solo en diciembre me dio esa influenza, una gripa muy fuerte que sí nos tocó parar como una semana de entrenos. Y todo iba perfecto hasta el sábado, hasta el viernes, yo creo que, no, el sábado pasado, porque yo hice mi fondo el día viernes, el último fondo antes de viajar, el día viernes porque ese fin de semana trabajaba. Y el domingo tenía un entreno de series de velocidad, pero tenía que luego irme a trabajar y como por los afanes no hice bien la movilidad articular y ahí tuve un momento pues que sentí como un tirón en un muslo. Y eso fue este domingo, hace 8 días, pues. Antes de la carrera y todo iba tan perfecto y me ha pasado eso. Yo dije, no, de pronto es un calambre, no pude continuar ese entreno porque pues quedé con mucho dolor y se lo comenté a mi entrenador. Entonces, pues él dijo, no, pues trata de hacer reposo, hacer unos estiramientos estos días. Ya cuando estuve el miércoles, que ya estábamos en Los Ángeles, esa madrugada, pues yo, antes de ir al aeropuerto, madrugué a hacer otra vez el entreno y tampoco pude. Empecé y sentí nuevamente esa molestia. Entonces dije, no, pues esto ya no fue un calambre, fue ya como una contractura del isquiotibial. Entonces realmente la semana pasada fue una semana muy triste para mí porque ya tenía pues el viaje listo, todo listo. Y venía muy feliz porque tenía muy buenas cifras, se veía que iba a ser un buen tiempo, pero con esa contractura como que ya me dio miedo de ni siquiera poder llegar a la línea de salida y esta carrera tiene algo especial que le piden a uno un límite de tiempo. Entonces, si uno no hace los 10 kilómetros en un tiempo determinado, ellos te van cerrando así las vías y puede que uno no termine. Claro. Entonces yo estaba con esa contractura y sin poder ir a un fisio porque estábamos en pleno viaje. En fin, ya el sábado yo me había inscrito a la carrera que hacen de 5K del día previo a la maratón. Entonces ese día pues ya me probé a ver cómo iba. Sí sentí la molestia, hice los 5 kilómetros pero muy suaves. Sentí la molestia, pero dije, bueno, pero pude correr. O sea, es una molestia que pues, la puedo soportar, la soporté por 5 kilómetros. Entonces, bueno, ya quedé un poco más tranquila. Yo dije, bueno, voy a poder hacer la maratón. Por lo menos ya puedo parar, por lo menos puedo asegurar 5 kilómetros, yo dije. Porque antes, o sea, el miércoles me dio miedo continuar porque yo dije, de pronto me rompo aquí un músculo, lo que sea. Y sí, ese era como mi mayor temor, pero sí lloré mucho, pues ya le comenté a mi entrenador, pues que ya fuera lo que Dios quisiera para el día de la maratón. ¿Algún tiempo en específico? Pues antes de hacer la maratón, antes del dolor. Tenía como, sí, yo quería hacerla como en 4 horas 20, era más o menos como el tiempo que yo quería. Porque ya pues durante el año pasado hice varias medias maratones y ya me estaba acercando como a las 2 horas. Ya hice el año pasado la media maratón de Tuluá, hice como 2 horas 3. Entonces yo dije, bueno, pues yo creo que 4 horas 20, 4 horas 30 podría ser el tiempo, ¿no? Como posible. Pero mi entrenador, pues con todo lo que tuve, él ya me puso en el Training Peaks que la iba a hacer en 4 horas 37. Entonces yo dije, bueno, pues esperemos a ver. Vamos a ver cómo nos va mañana. Desde que no me dé el dolor, pues yo puedo continuar. Eso fue todo. Martica, el tema de la alimentación, ¿qué comen? Por ejemplo, si ya habían ido con Nacho, usted fue ahí a acompañarlo, ¿cómo es su desayuno? O sea, ¿ya tienen dónde comprar? ¿Es fácil para...? Sí, mira que aquí hay unos almacenes de conveniencia que se llaman 7-Eleven, Convenience, bueno, tienen diferentes nombres, pero venden de todo. Aquí es muy fácil conseguir arroz que ya viene así como preparado y es solo calentarlo. Se consigue pan, la verdad se consigue de todo, pero yo no quise como pues comer cosas diferentes. Yo siempre ahora desayuno crema de arroz, de esas de papillas de arroz que venden de los bebés. Entonces sí me traje mi papilla de arroz desde Colombia y con frutica desayuné eso. Esa es la comida.
Ajá, eso fue Ujú. lo que desayuné. La noche anterior sí comí pancito, pasta, pues como la carga de carbohidratos pues normal, pero aquí no hay problema con la comida porque realmente aquí hay muchos sitios para comer de todo tipo. Hay de comida italiana, o sea, también pues se consigue la asiática, o sea, hay de todo. No, con eso no hay problema. ¿Qué tal estuvo la expo este año? Mira que comparada con la que le tocó a mi esposo, esta estuvo muy buena, me pareció muy organizada. Yo, porque la de mi esposo, la que corrió en el año 2023, Ujú. 24, perdón, estuvo muy falta de ropa, por lo menos en esa ocasión no hubo muchas chaquetas, nada, o sea, todo se acabó así en el primer día de la feria y no volvieron a surtir nada. Este año yo me temía eso, pero ellos mandaron un correo para uno hacer la pre-order, hacer como la compra de la chaqueta, pero sí nos decía que teníamos que escoger la chaqueta y que no se podían hacer cambios de talla, ni de color, ni de nada. Pero pues yo no me arriesgué, entonces yo hice la compra de la chaqueta y de la camisa de la maratón, Ujú. previniendo pues que fuera a ocurrir eso de que se acabara todo. Pero este año estuvo perfecto, me pareció súper bien organizada. Nosotros llegamos el día de la maratón ya un día después, fuimos el día viernes, y la feria había empezado desde el jueves y todavía se encontraban chaquetas de todas las tallas, entonces me pareció que estuvo muy chévere. Bueno, se llegó el día. ¿Cómo estaba la noche anterior de su pinchazo? ¿Seguía doliendo o dolía solo al correr? Mira que para caminar no me dolía, pero el Ujú. dolor aparecía era cuando corría. Claro. Entonces, sí sentí mucho el dolor, pues, pero sí estuve tomando analgésicos, y yo creo que por eso es que no tenía tanto dolor, pues, para caminar. Pero Ujú. sí, pues, la noche anterior la pasé muy mal primero por el jet lag y segundo, pues, por la ansiedad de la maratón, de qué vaya a pasar. Entonces, realmente yo no dormí nada. De hecho, todos estos días estaba así, despertándome muy a las 3 de la mañana. Entonces, ¿Hay, hay charla familiar con los niños y con Nacho antes de una carrera? sí, todo el tiempo siempre estamos hablando de cómo nos va a Ujú. ir. Entonces me decía, no, tranquila, que si no, pues caminas. Entonces eso fue como mi tranquilidad. Yo dije, bueno, trato de correr lo más que pueda los primeros kilómetros como para que no me hagan ese corte de los 10, que Siempre el ese era miedo como el del más carrito. grave. Sí, Ese claro. miedo Yo dije, nunca se le va a ir, tratar, Martica, le digo. no. Yo dije, no, pues tratar de hacer eso. Y yo dije, y si ya me pincho algo pasa, pues caminar lo que más se pueda, pues yo camino rápido. Ujú. Eso era como el plan, el último plan, pero tratar de llegar a la meta con lo que pudiera. Pero pues obviamente pues ya estaba más resignada a que mi objetivo de hacer récord personal de todo esto pues ya no iba a ser. Pues yo dije, no, pues por lo que el día anterior troté, pero muy suave, yo dije, no, seguramente lo va a terminar por ahí en 5 horas, pues pensaba yo, eso va a ser así. Bueno, Pero el día ¿y anterior cómo? pues lo Ajá. hicimos todo así muy tranquilo, y no dormí bien, pero pues ya el otro día madrugué y ya me Sí, fui para la pero ustedes carrera. ya saben y no caminan tanto, saben que tienen que descansar, todo esto es una Sí, maratón. ¿Cómo estuvo su de hecho, maratón de Tokio, Martica? ¿Cómo la vivió? bueno, te cuento que como estoy tan cerca, prácticamente estoy a 15 minutos caminando de la línea de salida, pues yo salí con poquito tiempo de anticipación porque estaba haciendo frío en la mañana, pero se había previsto un clima muy soleado y muy caluroso. De hecho, el sábado pasado, en la carrera de 5K, yo corrí como a las 11 de la mañana y el sol de aquí es muy picante. El día estaba totalmente despejado y era 17 grados, pero se sentían como 25, como correr en Cali, más o menos. Ujú. Entonces, el pronóstico decía eso. De hecho, nos llegó un correo 2 días antes diciendo que iban a permitir que nosotros pudiéramos correr con los soft flags, que eso era una cosa que estaba prohibida antes. Cuando a mi esposo le tocó correr al maratón, no permitía ni siquiera llevar la hidratación. Entonces, y de hecho el año pasado yo vi muchos videos de personas que corrieron y que se les acabó el agua, que se les había acabado los vasitos. Entonces, en este año en la expo, de hecho, pues lo único que dan en la expo fueron los ganchitos para colocarse el número y nos dieron un vasito como plástico para llevar a la carrera por si se les volvía a acabar los vasos porque iba a estar el día bien caliente. Ujú.
Bueno, entonces yo llegué, la idea ya es llegar antes, como esa carrera arranca a las 9 de la mañana salen los participantes en silla de ruedas y a las 9:10 salen los élites. Pero a diferencia de todas las demás maratones, esta salida es para todo el mundo por igual. Entonces a uno lo ubican en los corrales, pero una vez salen los élites, atrás ya van saliendo los del corral A, B, C, D, entonces todos salimos más o menos a la misma hora. De hecho, mi salida fue como a las 9:18, o sea, fue como 8 minutos después de los élites. Entonces, es una cosa muy buena comparada con otras maratones, por lo menos la de Nueva York, que la de Nueva York uno sale a las 11 de la mañana, a las 12, ya muy tarde. Entonces, a veces uno le toca el sol del mediodía y es más duro. Entonces, es como una cosa muy chévere de esta maratón. Pues a mí me gustó salir al mismo tiempo y que todo el mundo termine pues más o menos a la misma hora. Una vez pues salimos fue muy emocionante porque de música pusieron a un guitarrista que era el guitarrista de Megadeth, que se llama Marty Friedman. Él fue el que amenizó pues la carrera durante la salida. Entonces fue con concierto muy chévere, muy bonito. Con guitarra eléctrica de esa salida, pues tiraron confeti, pues ya cuando nosotros pasamos, pues ya se veían los papelitos en el piso, pero fue muy emocionante. Y pues en ese momento yo le agradecí a Dios, yo dije, no, pero ya estar aquí era mi sueño, después de tantos meses de entrenamiento, yo dije, no, pues la voy a disfrutar. Y la ventaja es que o desventaja, no sé, es que esta carrera empieza en bajada. Entonces esos primeros 5K, pues uno con la emoción de la salida y de que es en bajada, uno va más rápido de lo que le toca. Entonces yo salí como muy rápido, como obviamente iba en un corral que era el corral pues donde yo iba a estar al ritmo que debía estar, pero era como más rápido de lo que podía hacer en ese momento. Entonces sí salí muy emocionada y corrí muy rápido esos primeros 10 kilómetros pues para lo que es una maratón. Pero una vez llegué al kilómetro 10, que esa parte es muy bonita porque ahí aparece ya un templo, que es el templo Sensoji. Ese templo ya hace una vuelta en el kilómetro 10 y medio más o menos. En esa parte yo sentí que me empezó a molestar otra vez esa contractura y sentí un dolor muy fuerte. Entonces yo dije, no puede ser. Aquí se me dañó la carrera porque yo dije, no, pues venía muy contenta, muy feliz con los primeros 10, que iba a un buen ritmo, como el ritmo que yo soñaba pues con hacer esta maratón, pero luego vi que me dio esa contractura muy fuerte y yo dije, no, me voy a quedar aquí, faltan todavía 32 kilómetros. Entonces yo lo único que hice fue rezar, le pedí a Dios, Dios, por favor, si me vas a mandar esto, espérate otras 4 horitas para que alcance a hacer la maratón sin dolor. O sea, me tocó bajar el ritmo ahí. Yo me acuerdo que en ese momento me tomé una cápsula de cafeína que tenía y no sé si fue la cafeína, el rezar, no sé. Pero bueno, continué, pero dije, no, aquí no puedo parar porque en el momento en que pare es peor por esa contractura porque no voy a poder después volver a despegar. Entonces yo dije, bueno, le bajé un poquito el ritmo y seguí ahí. La maratón pues estuvo chévere porque en el kilómetro 17, cuando llegan el 17, vi pasar a todos los élites. Entonces esa parte fue muy emocionante, ver a los élites ahí al frente pasar súper rápido, ahí los alcancé a grabar, tanto los hombres como las mujeres, entonces fue muy animada en esa parte. Ya en cuanto al público, pues la gente aquí en Japón es muy... ellos no gritan tanto, pues como en otras maratones uno suele ver en Nueva York, en Chicago, que la gente es muy emotiva. Acá la gente, ellos aplauden mucho, te dicen gámbare, pero no gritan. Ya en el público los que uno ve gritando es la gente latina, o los europeos o los americanos, pero los japonesitos no. Ellos llevan sus letreros como el puñito, así, pero no son de las personas que gritan. Entonces realmente la maratón es más silenciosa, no se oye así la algarabía que uno oye en otras maratones. Es más tranquila. Ajá. ¿El dolor se le fue y volvió o se le fue y no volvió? Sí, pues yo estuve todo el tiempo con el dolor, pues traté de llegar. Entonces ya cuando llegué a los 21 kilómetros, la idea era que me iba a encontrar con mi esposo y mis hijos
en ese kilómetro, entonces era como mi esperanza, como mi gel, esperando ese gel que es ver a la familia, pero imagínate que no los encontré. Ay, Entonces ay. estuve en el 21, en el 22, en el 23, entonces ahí ya como que se me empezó a caer el ritmo y ya empezó a hacer mucho más sol. En cuanto a la hidratación en esta carrera, ellos ofrecen son vasitos de agua, pero le echan muy poquita agua. Ujú. Entonces uno tenía que agarrar de a 2, de a 3 vasos porque de verdad que estaba haciendo el sol muy picante, ya estaba muy fuerte. Y yo sentí que después del 21 como que todo el mundo se vino abajo, o por lo menos en el grupo donde yo iba, todo el mundo empezó a caminar, yo empecé a ver que todo el mundo se encalambraba, se tiraban al piso, y yo, No. Dios santo, ¿qué voy a hacer? Y yo los veía y yo seguía derecho, pero así como en modo avión, yo solamente era como preocupada por encontrar a mi familia. Y así seguí hasta el 30, 31. Y uno sigue en varios, pues uno igual aprecia la arquitectura de Tokio, que es muy bonita porque muestra todos los contrastes de lo antiguo, de los templos con cosas modernas, cuando uno pasa por un barrio que es el de la tecnología, Ujú. en donde se ven todos los muñequitos anime, todo, es muy emocionante ver eso, ver la torre de Tokio. Entonces uno, realmente el paisaje es muy lindo para disfrutarla, ¿no? Ujú. Entonces yo iba viendo eso, pero también iba preocupada porque no los veía, ¿no? Pero entonces yo decía, bueno, ya, yo dije, seguramente los voy a encontrar ya al final, ¿no? Eso fue lo que yo pensé, porque pues llegar al kilómetro 41 es como lo más fácil. Ya lo otro que le preocupa a uno de esta maratón es que uno va viendo, uno apenas va en el 17 y ve gente en el 30, entonces es un poco pesado para la cabeza y para la mente ver que todavía uno le falta porque ve gente que todavía está yendo. Ujú. Entonces eso es duro ver que de pronto el recorrido es una recta muy larga y que todavía le falta regresarse por esa misma recta. Claro, es más complicado. Sí, a diferencia pues de otras maratones que uno nunca se encuentra con la demás gente, ¿no? Entonces eso fue duro para la cabeza, pero bueno, yo seguí con esa molestia todo el tiempo, pero traté de no parar, no parar, sí bajé mucho el ritmo después del 25, pues ya por el hecho del sol que estaba haciendo y el calor, sentí que se me bajó más el ritmo. Pero aún así seguí a pesar de toda la gente que iba contracturada, que iba también encalambrada. Vi muchísima gente que iba a terminar las seis majors, muchísima gente con el letrero que se coloca atrás, Ujú. que iban también así mal, caminando. Y yo decía, no, pobrecitos, ellos van a acabarla, pero bueno, la acaban como sea, pero ahí van. También vi gente disfrazada. Eso es otra cosa bonita que uno ve en esta maratón, que uno se encuentra, yo me encontré con un Minion, con Pikachu, entonces es también bonita para disfrutar eso, ¿no? Ver a la gente disfrazándose de las princesitas de Mario Bros, así es muy bonito. Y ya finalmente pues luché, ya estaba muy difícil, llegué al kilómetro 35 y yo dije, bueno, ya aquí falta que 7 kilómetros, ya es muy poco lo que me faltaba. Y ya por fin en el kilómetro 41 me encontré a mi familia, a mis hijos, Wow. Ujú. pero ya fue en el 41 y medio, ya Ujú. faltaban como 500 metros para llegar a la meta, pero bueno, yo ya los vi, yo dije, bueno, contenta de que ya estaba acabando, ahí le pegué el pique a lo máximo y la terminé, pues terminé, pero muy chistoso porque el reloj se me murió en el kilómetro 41. Entonces yo quedé como que oh, ni supe cuánto habría hecho. Yo llegué y bueno, feliz de haberla acabado, pero dije, bueno, ¿y qué tiempo habré hecho? Porque se me descargó el reloj. Y ahí ya fue que ya miré la aplicación y cuando vi fue que había hecho pues un buen tiempo. Finalmente sí terminé haciendo mi mejor tiempo. Había Ah, mejorado como 7 minutos le mi fue última bien. maratón. La hice en 4 horas y 32 minutos. Bueno, o sea que a pesar del dolor y todo, sí bajó el tiempo esperado que le dijo el coach. Sí, sí, él es muy preciso, realmente mi entrenador, y si me está escuchando, él es Ricardo Zapata, muy, muy bueno, él es muy preciso con todo, él también me dijo que él incluso pensó que él, con lo de la lesión le iba a terminar peor, pero me había puesto ese tiempo, pero antes de la lesión pues también pensaba que me iba a ir mejor, pero le atinó a todo, Bueno, pero no, pues estuvo igualito. ¿cómo celebraron?
¿Cómo celebraron, Martica, con Nacho y los niños? Aproveché que pues para esta maratón venían varios amigos, entonces me encontré con un amigo de hace mucho tiempo de la vida Ujú. y nos fuimos a almorzar. También para esta maratón había venido mi hermana, mi sobrina, entonces aprovechamos todos juntos, nos fuimos a almorzar. Y ya después sí a descansar porque sí estábamos, el sol nos pegó duro y fue duro para nosotros por el calor. Y la hermana y la sobrina viajaron con ustedes también. No, ella viajó por su cuenta porque es Ah, que mi perfecto. sobrina está casada con un japonés, entonces ella Ah, igual tenía que venir acá, ujú, entonces es la hija de ella, entonces ujú. coincidimos para todo, entonces aprovecharon ellos también para venir para la maratón. ¿Qué lección le dejó Tokio 2026? Bueno, esta maratón me deja muchas enseñanzas que a veces, a pesar de uno tener un proceso muy, muy disciplinado, muy limpio, pues siempre van a pasar cosas y la maratón pone a cada uno en su lugar, ¿no? Entonces, así uno no quiere, uno no puede dar por sentado. Yo llevaba un entreno pues muy bien hasta el último momento, uno se puede lesionar, uno le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por Ujú. eso siempre digo, hay que creer en el proceso y que se debe disfrutar uno el hecho de poder estar acá, de poder ya no pensar tanto en tiempo, sino disfrutar la maravilla que es correr, de estar vivos, de poder pararnos a estar ahí con la gente que uno quiere, disfrutando. Ahora nosotros por lo menos siempre el turismo que hacemos es por las carreras para poder conocer otras ciudades. Entonces era aprovechar todas estas cosas tan bonitas, apreciar la ciudad, aprovechar estar con la familia. Eso es como la lección que me deja de seguir disfrutando. No todo es tiempo, no todo es récord personal o si no lo hubiera sido también, hubiera sido muy feliz por haberla acabado, pero es disfrutarse todo esto. Ujú. ¿Y qué viene luego de esta maratón? Pues imagínate que a las personas que ya hemos hecho varias maratones, yo ya había completado 4. Ujú. Hasta antes de la de Tokio, los organizadores de Abbott, ellos hacen una especie de sorteos para ganarse las otras maratones. Y yo fui afortunada que me gané el sorteo para la maratón de Boston de este Mm, año. Entonces, imagínate que ya me toca en un mes y 20 días, pues tratar de recuperarme para para estar allá en la Boston. línea de salida. Sí, y Ah, ya tiene con que esa llegar completaría las 6. las 6. Wow, o sea, Ajá. tiene que llegar a Colombia, Martica, a que la vea Fisio, todo, ponerse al día y bueno, y hacer Sí. su otra maratón y ya completa el circuito. Sí, con esas acabo, pero la idea es seguir corriendo, o sea, yo me lo disfruto Ujú. mucho y la idea es seguir haciendo deporte, o sea, esto no se acaba acá y seguir tratando de mejorar, de ser feliz con lo que hay y no sé, pues ya vendrán más carreras y disfrutarse cada una de las que haya, Claro que sí, más pues, ciudades para conocer. ujú. Martica, uno, gracias por postularse, fue una de las postuladas para cambio de ritmo, por contar su historia, pues ya más de que 10 años más o menos corriendo, ya Ujú. a punto de completar sus Six Marathon Majors, de contar su historia también, porque, como lo decíamos, es mamá, es médica pediatra, neonatóloga, un trabajo bien exigente, pero también cumple con la familia, los entrenamientos. Pues yo digo, venga, es que tiene que cumplir un horario de la gente normal, tienen que entrenar a horas, pues levantarse temprano, alistar los niños, todo. O sea, esto no es tan fácil como la gente lo ve, pero me alegra mucho sobre todo que a pesar de ese pinchazo y de esa contractura haya hecho un buen tiempo para usted. No para la Ujú. gente, para usted como lo decía ahora, pero sobre todo, gracias por contar todos los datos para todos los estudiantes de cambio de ritmo y bienvenida siempre. Desde ya le deseo lo mejor para Boston y seguimos en contacto, Martica. Ah, bueno, y un abrazo a Nacho, que es el de la suerte, pero ahora también la suerte empezó a favorecerla a usted. Sí, es verdad. Sí, a todos los oyentes, pues, que también crean en sí mismo, en manifestarlo, yo creo que eso es muy importante. Si uno piensa las cosas en positivo, si piensa que se va a ganar el sorteo, se lo gana. Cuando yo antes pensaba que nunca me ganaba nada, nunca me lo ganaba. Pero entonces cambiar como la mentalidad.
y pensar siempre en positivo y a ti también un abrazo muy grande, a todos los oyentes de Cambio de Ritmo y bueno, pues estaremos en contacto. Eso, un abrazo, Martica, que le vaya muy bien en Boston. Estaremos muy Muchas atentos. gracias. Muchas gracias, Jorge. Escuchas Cambio de Ritmo. Se acerca una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá, la fecha 26 de julio, ya más de 25 ediciones, una carrera que como sabemos tiene todos los sellos de calidad internacional por parte de la World Athletics, que es la entidad que agremia a todas las organizaciones de atletismo. Cuando uno mira cifras, dice 25 ediciones, más de 987.000 atletas participantes, más de 65 países representados y no por nada, pero es la carrera más grande de Colombia. Uno es 21K, que cada vez que uno lo corre y los oyentes que escuchan Cambio de Ritmo podrán confirmar, pues podrán reiterar que pueda que uno le haya corrido 6, 7 veces, 8 veces, no importa. Siempre va a ser retador correr la Media Maratón de Bogotá. Tenemos un invitado directamente desde Correcaminos, para hablar de la edición y para hablar de sorpresas que vamos a tener para los oyentes de Cambio de Ritmo. Es Lucas Aguirre, quien es vocero de Correcaminos. Lucas, ¿qué tal? Bienvenido a Cambio de Ritmo. Hola George, oyentes de Cambio de Ritmo, un gusto saludarlos. ¿Cómo va todo? ¿Corriendo, Lucas? Muy bien, George, muy bien, encantado de estar aquí conectado contigo y con todos los oyentes. ¿Cómo es el trabajo en Correcaminos? ¿Muy duro o no? Sí, es un trabajo que exige bastante, pero que al final nos deja una sonrisa bastante grande. Claro, además que siempre dicen, termina, digamos que la edición 2025, Lucas, y de una están preparando la de 2026. O sea, esto no da tiempo de nada, ni siquiera un día de espera. Sí, total, un día después de que ya se terminaba la edición anterior, ya está la página habilitada para que los atletas empiecen a conocer lo que se viene para el siguiente año. Bueno, justamente contemos eso. Hablemos de detalles que trae la Media Maratón de Bogotá para este año, Lucas. Bueno, este año estamos bien cargaditos, traemos una nueva campaña que este año el lema es Te hace libre. Es un lema que pues inspira a los atletas a que corran, a que participen de esta carrera. Como bien lo mencionabas, es una carrera que es avalada por la World Athletics. Tenemos también una distancia de 10 y 21 kilómetros bastante retadores que pues están al nivel para cualquier atleta que esté interesado en participar. En cuanto al recorrido, se mantiene el mismo recorrido, ¿cierto? Correcto, sí, mantenemos el mismo recorrido, es el que en el que nos apoyan las diferentes entidades del gobierno. Uh-huh. Lo otro tiene que ver con costo de la inscripción para este año. ¿Y qué incluye, Lucas? Bueno, este año tenemos la inscripción en su segunda etapa, ya estamos en la etapa de ordinarias. Vamos a tener un valor individual de 280.000 pesos y el valor para equipos es de 240.000 pesos. Las extraordinarias, ya en la última etapa, van a tener un valor de 310.000 pesos y por equipo va a tener un valor de 260.000 pesos, recordándoles que el valor por equipo es por más de 20 personas. Más de 20 personas es el tema del valor por equipo. Algo clave e importante es un trabajo que hace Correcaminos y la Media Maratón de Bogotá por un tema de salud, teniendo en cuenta, Lucas, lo ocurrido con diferentes carreras, lo ocurrido con varios corredores en diferentes distancias, en un tema de prevención. Hay un trabajo muy fuerte también desde Correcaminos. Contemos detalles de lo que traen para este año. Bueno, este año, pues sí, como lo mencionas, tenemos una campaña de prevención integral donde el lema es Tu salud es la meta. Aquí van a poder encontrar todo lo que deben tener en cuenta, tanto de preparación, tanto de salud, tanto antes de la carrera, en alimentación, en exámenes médicos, que deben tener en cuenta los atletas antes de participar en cualquier evento, en este caso la Media Maratón de Bogotá. Ingresando a www.mediamaratón de Bogotá, ahí van a encontrar toda la información, desde qué exámenes de análisis de sangre, exámenes de evaluación cardíaca con electrograma, ecardiograma, pruebas de esfuerzo y monitoreo, pues
todo esto que apoya que los atletas tengan un rendimiento adecuado durante los recorridos y pues que puedan disfrutarse de la carrera a la mejor. Claro, y lo otro también, Lucas, es que recordar a los oyentes que desde enero arrancaron los entrenamientos de la media maratón que lo hacen en diferentes lugares de Bogotá. Sí, total. Nosotros pensamos en que los atletas se tienen que preparar para todo tipo de reto, entonces tenemos diferentes escenarios. Estamos ubicados en algunos sábados en la Biblioteca Vigilio Barco, estamos también en Monserrate, Parque Simón Bolívar, en diferentes lugares de Bogotá para que todos puedan asistir. Solemos estar todos los sábados reunidos. De igual manera, también ese calendario de entrenamientos está publicado en nuestra página web. Ahí lo van a poder conocer. También tenemos algunos fondos dominicales para aprovechar la ciclovía, poder gozar de ese sol que está haciendo últimamente. Lucas, ¿este año en la media logra correr o es un día de trabajo duro para usted? Es un día de trabajo bastante grande, una semana bastante fuerte. Nosotros tenemos pues Expo Media, el momento donde todos los atletas van a poder reclamar su kit. Entonces sí, reunimos más de 220 marcas que participan de esta feria con descuentos. Es una feria bastante atractiva para los atletas, pero demanda muchísimo trabajo de parte de todo el equipo. Somos bastantes personas detrás de toda esta preparación. Claro, o sea, no puede correr. Recordar Expo Media, julio 23 al 25 en Corferias. Ahora viene algo importante, Lucas, y es que para mí es un honor poder anunciar, y ya que tengo a Lucas invitado, que Cambio de Ritmo es un medio aliado oficial para la Media Maratón de Bogotá 2026. Uno, agradecerle a Correcaminos y a todo el equipo, Lucas, por la confianza. Pero también hay algo chévere para los corredores, ¿no? Van a venir sorpresas. Correcto, George. No, pues estamos súper contentos. Sabemos que el podcast tiene un impacto bastante grande, que los atletas lo escuchan en todo momento. Yo, que soy fiel consumidor del podcast, puedo decir que lo escucho mientras corro, mientras estoy en la oficina, y es un infaltable casi que semanal. Bueno, pues ahí está. Uno era saludar a toda la gente de Correcaminos. Hacen un trabajo impecable, obviamente, y eso hay que decirlo siempre, Lucas, y lo hemos hablado con diferentes voceros, pues cada año hay un reto en organización, en cosas que van mejorando. Por ejemplo, el tema de las tallas de las camisetas, hacen un trabajo muy importante para que cuando uno llegue a reclamar, pues sea la talla que es, porque eso es un tema donde siempre digamos que el atleta está diciendo, venga, pero la talla, por ejemplo, hay puntos que lo vi en Expo Media el año pasado donde la gente se encuentra, intercambia camisetas, ¿no? Para encontrar la talla que es. Total, lo que sucede es que estos temas son temas bastante retadores, que los atletas puedan conocer estos espacios también es importante. Y ahí, como lo mencionas, nosotros vamos a estar ubicados, solemos estar en el segundo piso de la feria junto a la tarima, apoyando a los atletas que tengan esa dificultad con la tallaje de su camisa y hacer ese cambio entre los mismos atletas, apoyarnos entre todos. Pues esa es la idea. Uno, Lucas, lo que le decía ahora, saludarlo en nombre suyo a toda la gente de Correcaminos de la Media Maratón de Bogotá, que la gente sepa que se pueden inscribir, pero que estén atentos. A partir de este episodio van a empezar a escuchar las promos de la Media Maratón, Cambio de Ritmo, medio aliado de la Media Maratón de Bogotá 2026, y en el próximo episodio, porque a la gente hay que dejarla antojada, Lucas, le vamos a dar los detalles de las sorpresas que tenemos para algunos oyentes. Lucas Aguirre, vocero de la Media Maratón, un abrazo, que sigue entrenando, no para la media, porque yo lo he visto también corriendo para otras carreras, porque pues el día de la media tiene que trabajar muy duro, sobre todo esta semana es muy dura para ustedes, casi que lo sé de primera mano, muchas veces de sábado para domingo ni siquiera alcanzan a dormir en todo el montaje, en todo lo que tienen que hacer, les toca muy duro. Y bueno, gracias por confiar también en Cambio de Ritmo, Lucas. No, felices de poder estar con ustedes. A todos los atletas nos veremos en feria, en la entrega de kits, el día de la carrera, en los entrenamientos. Por favor, prepárense, cuídense y pues nos vemos al final de la carrera, al final de ese recorrido, cuando se estén luciendo esa medalla. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Media Maratón de Bogotá y ahí súper encantado de poderlos ver. La cita, 26 de julio 2026, el lema te hace libre, la página mediamaratonbogotá.com. Ahí pueden encontrar toda la forma. Voy a retomar ahí, 3, 2, 1. Ahí pueden encontrar toda la información. Lucas, un abrazo y a correr.
A correr, George. Muchas gracias por la invitación. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 24 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, no olvide calificar el episodio. Cada vez que usted se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. También dejar sus comentarios en los diferentes episodios. Siempre me despido con una frase y la frase de hoy es la siguiente: la constancia es el secreto del progreso. Y recuerden, no corren solos. Cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden. ¡A correr! Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo.